Eh, eh, ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Somos del equipo de Tobar ZBS. Estoy con Andrea Estrella, es abogada de la firma. Mi nombre es Hipatia Donoso, directora del área de protección de datos personales. Hoy vamos a conversar con ustedes sobre las estrategias avanzadas en protección de datos y estos nuevos desafíos que trae consigo la era digital. Comencemos. Los, la protección de los datos personales, como ustedes conocen, trae muchos riesgos y muchos desafíos y oportunidades, sobre todo para las empresas, quienes en su mayoría actúan como responsables del tratamiento de datos personales. Esto implica responsabilidad en cuanto a la información y datos que recolectamos de nuestros trabajadores, de nuestros proveedores y también, por supuesto, de nuestros clientes. Entonces, cada vez nos vamos metiendo mucho más en esta nueva era digital y eso implica que tenemos que implementar y estar siempre a la vanguardia de las tecnologías y conocer concretamente qué medidas tenemos que implementar a la interna para estar protegidos contra cualquier tipo de ataque. ¿Por qué es importante los datos personales? El valor de los datos personales que tienen hoy en día, y seguramente lo han escuchado en muchas ocasiones, es conocido como el nuevo petróleo, ¿no es cierto? Entonces, los datos vienen a ser la fuente de información que tienen las empresas y que tienen actualmente las industrias. La cantidad de datos que hoy por hoy son posibles gracias a la tecnología procesar y conocer y poder determinar y encontrar patrones, obtener información de esos datos, información valiosa, es lo que hace que vengan a ser esta fuente nueva de oportunidades y de ingresos. Entonces, el valor de los datos hoy por hoy es sumamente importante y cambia completamente, ha cambiado completamente la dinámica que tenemos hoy por hoy en las empresas. Estar protegidos, conocer exactamente qué tipo de medidas tenemos que implementar, nos da una ventaja competitiva. Es importante entender que tener esta protección adecuada de los datos personales nos implica o viene a ser un pilar importante dentro de las organizaciones. Nos dan una ventaja competitiva porque nos permiten destacarnos frente a los demás competidores de un mercado. Nos permite generar confianza dentro de nuestros clientes y eso al final del día es lo que va a tener muchísimo valor dentro de los ingresos que podamos obtener a futuro. Eh, Hay mucha innovación. Evidentemente estamos en un mundo en el que la tecnología va cambiando constantemente. eh, Se van desarrollando nuevos productos, nuevos modelos de servicios. Y hoy por hoy eso es algo muy común. Así como entran nuevos competidores al mercado, van saliendo competidores. Entonces hay que entender por qué se quedan esos competidores en el mercado, por qué logran ser exitosos. Entonces, eso es un poco entender las tecnologías, pero también, sobre todo, tener medidas competitivas y tener medidas claras dentro de este marco de protección de datos personales. Así que por ahí radica o empieza esta importancia de los datos. Ahora, regulación. Tenemos una regulación a nivel mundial muy importante para la protección de datos personales. Ha sido una ola de regulaciones desde hace aproximadamente 6 años en las que el GDPR comenzó a marcar una tendencia y una importancia a nivel mundial. Lo que ha pasado a partir de la implementación de este Reglamento General Europeo GDPR fue que la mayoría de países se acoplaron o han intentado acoplarse a la terminología, a las definiciones, a las obligaciones que contempla este estándar de protección del reglamento europeo. La regulación local en Ecuador pasó exactamente lo mismo. Eh, Emitimos una ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en el 2021, entró en vigencia, y esta es una ley muy similar al reglamento europeo. Si bien es cierto, tenemos ciertas diferencias o puntos claves en los que nos diferenciamos en cuanto a conceptos, en cuanto a principios para el tratamiento de datos personales, en cuanto a los derechos que tienen los titulares de los datos personales. Esta es una regulación
muy, muy similar al reglamento europeo. Entonces, significa que tiene un estándar de protección bastante elevado. Lo que hay que tomar en cuenta es que, como decía hace un momento, en el 2021 entró en vigencia. Pasó que el régimen de sanciones eh, entró en vigencia este año, en mayo del 2023. Es decir, tuvimos un lapso de 2 años en que la ley, y entendiéndose que conlleva nuevos esfuerzos importantes, nuevas inversiones importantes para poder mantener este estándar de protección, la ley dio estos 2 años para que las empresas se puedan ir acoplando a esta nueva tendencia de protección. Eh, Faltan muchas cosas por implementarse aquí en Ecuador. Esta es una ley que todavía no tiene un reglamento de aplicación. Entonces, es una ley que contempla, como mencionaba, derechos, contempla obligaciones, responsabilidades, definiciones, por supuesto, importantes, pero falta todavía este reglamento de aplicación para comprender ciertos aspectos dentro del día a día y de la práctica del día a día de la protección de datos personales. Adicionalmente, está pendiente el nombramiento de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que va a ser la autoridad de control que regule y vigile que efectivamente se estén cumpliendo con esta norma. De todas maneras, estamos enmarcados ya en este camino, así que ese es nuestro marco regulatorio hoy por hoy. Por supuesto, es un derecho constitucional la privacidad y la protección de datos personales. Existe normativa en el Código Orgánico Integral Penal también en contra de ciertas acciones, en contra de los datos personales. Tienes acciones civiles, en fin. Hay varios caminos para poder implementar o regularizar este tema de la protección de datos, pero bueno, como digo, la normativa especializada, la autoridad especializada todavía no está nombrada y eso es algo que tenemos pendiente. ¿Qué contempla o qué sanciones contemplan esta ley de protección de datos? Son varias sanciones del tipo administrativo. Pueden ser cierres de establecimientos comerciales, puede ser una prohibición del tratamiento de datos personales, que como veíamos antes, los datos son el motor de nuestros negocios hoy por hoy. Entonces, una prohibición en ese sentido nos puede afectar gravemente. Pero en cuanto a las sanciones económicas, netamente, la ley divide entre sanciones leves y sanciones graves. Las leves llegan hasta el 0,7% del volumen del negocio del año precedente, el año previo a la implementación de la sanción. Y las sanciones graves pueden llegar hasta el 1% de ese volumen de negocio. Entonces, vemos que son sanciones muy fuertes que pueden llegar a ser muy complicadas y complejas para una empresa que puedan pagar este tipo de multas elevadas. Y eso también es una tendencia que vemos a lo largo de las normativas a nivel mundial. Entonces, hay que tener cuidado en cuanto a la implementación y bueno, obviamente, como digo, el hecho de que la autoridad esté pendiente, que todavía no esté una autoridad vigente, de alguna manera nos ayuda o nos indica que, bueno, tenemos todavía un tiempo más para ir implementando ciertas acciones y estar a tiempo frente a la autoridad en cuanto ya se nombre uno. Los beneficios que tiene el cumplir la ley. Evidentemente, evitas este tipo de sanciones, pero lo principal diría yo que es esta generación de confianza de nuestros clientes, de nuestros propios trabajadores, de nuestros proveedores, de todo el aparato y el medio en el que nos desenvolvemos para llevar a cabo este negocio. Eso requiere, por supuesto, una inversión importante de recursos, no solo económicos, sino también de talento, ¿no es cierto? De talento humano, de poder tener gente que conozca y que aplique de mejor manera y nos guíe de la mejor manera posible dentro de este camino. Entonces, eso implica una innovación responsable dentro del negocio, un crecimiento responsable y, por supuesto, tomando como pilar este tema de la protección de datos, un nuevo pilar dentro de la empresa. Y por supuesto, diferenciarnos del mercado, obtener certificados de implementación, certificados de cumplimiento. Eso va a generar cada día más un elemento diferenciador dentro del mercado, porque nuestros propios clientes nos van a ir solicitando, nos van a ir pidiendo que tengamos este tipo de certificaciones que demuestren y por supuesto, les den tranquilidad de conocer que sus datos personales están siendo tratados adecuadamente. Entonces, lo que se va generando es
es una cadena de cumplimiento. Yo exijo que mis proveedores cumplan con esta normativa, ellos a su vez a los suyos, nuestros clientes nos solicitan a nosotros, entonces vamos complementando o cumpliendo, armando esta cadena de cumplimiento. Entonces, eso en cuanto a la regulación vigente. Ahora nos va a explicar Andrea Estrella un poco más sobre las tecnologías emergentes y estos nuevos riesgos y oportunidades a los que nos enfrentamos. Gracias, Hipatia. Creo que es muy importante recalcar aquí los riesgos de la adopción de tecnologías emergentes, como por ejemplo lo que ya hemos venido viendo desde hace un par de años atrás, que es el tema de la implementación de la inteligencia artificial o el tema del manejo de Big Data, que básicamente implica la recolección de todos los datos y el análisis en volumen de la información que se provee respecto de datos personales. Esto realmente, aunque tiene el potencial de optimizar procesos y brindar un mayor conocimiento, quizás un insight útil para las industrias, también incrementa el riesgo de violaciones de datos y podría propiciar el uso indebido de la información sensible que es recopilada a gran escala por parte de las industrias. De forma adicional, tenemos que tomar en cuenta que además de los riesgos, esto siempre va a generar una oportunidad. Estas tecnologías actualmente ofrecen muchas soluciones. Estas soluciones son mucho más efectivas para el tratamiento de datos personales. También es una oportunidad para que se realice un análisis de toda esta recopilación de información y de datos, permitiendo a las empresas realmente convertir estos datos en archivos que forman parte de canales estratégicos que van a permitir también el desarrollo de las industrias, dependiendo de las estrategias que tengan para el uso de los mismos. También es importante mencionar que la inteligencia artificial y el Big Data pueden emplearse en la identificación y también en la prevención de riesgos, mejorando de esta manera la ciberseguridad que también pueden brindar las empresas a los diferentes operadores económicos. Ahora bien, tampoco tenemos que descuidar el tema de las amenazas que actualmente, debido a la tecnología, están escalando y van a ir evolucionando. Y en este caso, podemos hablar del ransomware y también del phishing avanzado. En el caso del ransomware, podemos nosotros decir que esto es un tipo de software malicioso que lo que hace es encriptar los archivos de un usuario o de un sistema, exigiendo a cambio de esto un rescate para su liberación. Realmente esto es un malware que ha evolucionado para no solo comprometer sistemas individuales, sino también para infiltrar redes enteras de compañías, lo cual aumenta la complejidad de su detección y de su neutralización. Entonces, es importante tomar en cuenta que existen estos ciberataques. También tenemos dentro de esto el phishing avanzado, que es una táctica fraudulenta que busca obtener información sensible, busca también, no sé, mediante engaños, mediante la generación de correos electrónicos o portales web que son falsos, eh, recopilar información y también redirigir a la persona que ha caído por error en estos engaños en este phishing, ¿no? Es importante también mencionar que la sofisticación de estas técnicas van en aumento. Cada vez es más común que nosotros escuchemos o sepamos de casos cercanos que han caído en estas formas de phishing. Y esto incluye también métodos como el spear phishing, que personaliza ataques para confundir incluso a usuarios que se podría decir que tienen un mayor nivel de conocimiento en temas tecnológicos y pueden ser definidos como expertos. Ahora, hablando sobre el tema de la escalabilidad, de la seguridad, adaptabilidad y desafíos cambiantes,
hay una importancia sobre la escalabilidad. En este caso, las soluciones de seguridad deben ser diseñadas para ser escalables y también para adaptarse a los desafíos en constante cambio que plantea el panorama de amenazas digitales. Para esto es importante contar con una infraestructura de seguridad no escalable que corre el riesgo de volverse obsoleta rápidamente. También existen estrategias de escalabilidad que nos permiten el uso de soluciones basadas en la nube, con actualizaciones constantes y un enfoque modular. Estas podrían ayudar a las organizaciones a mantener sus sistemas de seguridad al día y adaptados a las necesidades cambiantes que nosotros vemos que día a día las tecnologías avanzan de forma muy rápida y acelerada. Vuelvo a darle paso a Hipatia. Gracias, Andrea. ¿Qué podemos hacer frente a estas amenazas que nos ha explicado Andrea y que vemos que en el día a día siguen incrementándose? Entonces, bueno, una de esas estrategias puede ser utilizar métodos de anonimización de datos. ¿Por qué es importante esta tecnología de anonimización? Primero, porque, como les habíamos mencionado, los datos personales requieren de un esfuerzo importante por parte de las empresas para su protección. Cuando hablamos de datos anonimizados, esto implica que no vamos a poder identificar a quién corresponde ese dato, es decir, a esa persona natural que está detrás del dato que estamos revisando. Entonces, al anonimizar un dato, evitamos desenmascarar de alguna manera la identidad de esa persona dueña del dato personal y por lo tanto la regulación para la protección de datos personales ya no es aplicable. Es decir, la regulación aplica cuando podemos identificar a la persona natural dueña de ese dato que estamos revisando. Entonces, estos métodos de anonimización de datos pueden ser muy importantes y también nos pueden ayudar para diferentes usos. Es decir, si lo que necesitamos es un tema de estudio estadístico, por ejemplo, en el que no tenemos que definir quién es el dueño de ese dato personal, tenemos que utilizar o irnos un poco apalancando en este tipo de metodologías que nos quitan de encima este riesgo y esta obligación en cuanto a la protección de los datos personales. Otro punto importante, si es que estamos dentro de esta regulación de datos personales, tenemos que tener estrategias para la gestión del consentimiento. Eh, Hay una serie de justificaciones legales que permiten el tratamiento de datos personales. Una de ellas, o la más importante, suele ser el consentimiento de este titular del dato. Lo fundamental aquí es poder comprobar que hemos obtenido ese consentimiento para las acciones de tratamiento que vamos a realizar en lo posterior y obviamente, tener un récord de estos consentimientos, la forma en la que obtuvimos el consentimiento, en fin. Cuando enfrentamos regulaciones como esta en materia de protección de datos y eventualmente una auditoría de cumplimiento, lo más importante es dejar huella del cumplimiento efectivamente que se ha venido realizando. Es decir, demostrar que hemos tomado las medidas adecuadas o que hemos implementado medidas y hemos realizado acciones para enmarcarnos en este cumplimiento de la regulación. Entre esas, por supuesto, como les decía, es gestionar estos consentimientos de manera adecuada y dejar huella de que hemos ido obteniendo estos consentimientos, de cuándo se obtuvieron, cómo se obtuvieron, en fin. Otro punto importante es la seguridad en capas. Esto implica metodologías o implementar tecnologías de seguridad, pero también desde el aspecto legal. En cuanto a lo técnico, podrían ser esta aplicación de los firewalls, autenticación de dos factores, monitoreo en tiempo real. Todas estas tecnologías también conllevan a su vez riesgos y desafíos, es decir, tenemos que asegurarnos que estos proveedores de tecnologías también cumplan con la normativa de protección de datos, que a su vez también realicen ese cumplimiento y tengan esta aprobación, ¿no es cierto? En cuanto a lo legal, tenemos que actualizar nuestras cláusulas de confidencialidad, tomar en cuenta la protección de datos para la redacción de esas cláusulas, fortalecer nuestros contratos con proveedores, fortalecer nuestros contratos con clientes y con nuestros trabajadores,
en esta materia, actualizar nuestras políticas de protección de datos, nuestras políticas de privacidad, de uso de página web. Es decir, hay mucho trabajo por hacer, pero evidentemente esto es lo que nos va a proteger a futuro frente a estas amenazas, porque hay que dejar huella, como digo, de este cumplimiento, de estas acciones proactivas marcadas o alineadas a ese cumplimiento de la normativa. Pasemos ahora a las conclusiones. Primero, la conclusión o la idea que nos gustaría que se lleven luego de esta charla es conocer y entender qué tipo de regulación de protección de datos nos aplica. Hay que siempre entender que las regulaciones tienen que ser interpretadas también a la realidad o bajadas un poco a la realidad de nuestro negocio. Hay varias obligaciones que contempla la ley, por supuesto, acciones que todos tenemos que cumplir, pero eso hay que llevarlo a la práctica, es decir, a la realidad de nuestro negocio, dónde topa, cuáles son esos puntos de dolor que vamos a tener en la implementación de esta ley. De acuerdo a eso, por supuesto, implementar las medidas de realizar un plan de implementación, un plan de cumplimiento. Entre esos, por supuesto, van a ser siempre acciones proactivas, como les decía, la protección de datos y como vemos, la tecnología cambia, los riesgos cambian, las actividades de nuestros negocios también cambian. Por tanto, nuestras medidas de protección en esta materia también tienen que ser cambiantes. Es decir, tenemos que tener esa actitud proactiva para ir revisando estos cambios continuamente y revisando las implementaciones que hemos realizado continuamente para asegurarnos que siguen siendo las adecuadas, que siguen siendo las que necesitamos dentro del negocio. Con eso terminamos. Muchas gracias por su atención.